mañana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que Tú has sido bueno, Señor, y Tu misericordia, Señor, día con día nos va alcanzando, Señor. Podemos confirmarlo, Señor, porque Tú nos tienes en este lugar el día de hoy, Padre. Independientemente, Señor, del clima, Señor, de que sea temprano, Padre, sabemos, Señor, que Tú tienes el control, Señor, y que si estamos acá, Señor, es con un propósito, Padre. Solo te queremos pedir, Señor, que nosotros podamos tener la humildad, Señor, de poder entender el saber por qué estamos sentados el día de hoy acá, Señor, para poder aprender, Señor, y saber qué es lo que Tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos renunciar, Señor, a nuestro yo, Señor, a nuestra carne, Señor, a los placeres de este mundo, Señor, y realmente podamos entregar nuestra vida, Señor, porque sabemos que sin fuera de Ti, Señor, no hay nada, Padre. Así que en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, y queremos pedirte, Señor, que realmente podamos ser edificados, Señor, que Tú unjas la boca del predicador, Padre, que pueda haber entendimiento, Señor, y que podamos aprender más de lo que Tú quieres, Señor, para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas veces cuando me toca compartir, por lo general, siempre de lo que Dios siento que me está hablando durante la semana o días antes, trato de siempre estar pendiente, ¿no? Y cuando llega el fin de semana o el sábado, un día antes de que me toque compartir, agarro mi libreta, agarro mi Biblia y empiezo a buscar, ¿no? A escudriñar un poquito. Pues ayer sí que se fue la luz por toda la casa, en verdad que me agarraron desprevenido. Entonces, ¿cómo leo? No hay corriente ni para cargar mi teléfono celular. Entonces, pues una de las cosas que Dios me permitió hacer esta semana es ir apuntando lo que Dios me estaba hablando, ¿no? Entonces, hay dos temas muy específicos que apunté. Uno que es acerca del justo juicio de Dios. Y la lectura bíblica es Romanos 2, ¿no? Y la lectura va a ser en Mateo 5, donde habla del sermón del monte. Y yo creo que esta mañana vamos a hablar mucho acerca del sermón del monte, ¿no? Donde habla de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan de esos textos? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo 5. Mateo 5, versículo 1 dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ustedes bien saben, y muchas veces yo les he compartido, que cuando yo trato de leer la Biblia, muchas veces me gusta recrear la escena, o sea, imaginarme la escena, ¿no? Entonces, aquí habla de que había una multitud donde Cristo ya les había predicado. De hecho, más atrás en unos versículos habla que Jesucristo ya había predicado, había hecho algunos milagros, ¿no? Entonces dice que subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos, y de ahí comenzó un sermón que en lo personal yo creo que ha sido uno de los sermones que realmente ha cambiado que cambia y que seguirá cambiando el rol de la humanidad de acuerdo a como nosotros los conocemos cuando estamos fuera de Cristo. Porque bien nosotros sabemos que siempre va a haber un antes de Cristo y un después en Cristo, ¿no? Y por lo general yo creo que cada uno de nosotros podemos certificar cuánta bendición hemos recibido a raíz de que hemos conocido a Cristo, ¿no? Pero específicamente cuando empieza este sermón, si ustedes empiezan a leer, porque a veces a mí me gusta hacer eso, empiezan a leer los subtítulos de los textos siguientes, ves que en este sermón específicamente comienza hablando las bienaventuranzas. Posteriormente les da dice, los creyentes
son la sal y son la luz, ¿no? Empieza a hablar acerca de la importancia del cristiano dentro de la humanidad, para que nosotros seamos esas personas que hagamos diferencia y que podamos traer esperanza a esta humanidad, a esta generación que por lo general no conoce a Cristo y está pagando las consecuencias de no acercarse a Cristo, ¿no? Después dice, Cristo habla acerca del cumplimiento de la ley. Después dice que el asesinato nace en el corazón. Después habla del adulterio en el corazón. El matrimonio como un vínculo sagrado. Después dice que Jesús prohíbe los juramentos. Anda la segunda semilla. Da el ejemplo de cómo amar a tus enemigos. Después hace el bien para agradar a Dios. La oración modelo. Entonces, cuando yo empiezo a leer estos subtítulos, me doy cuenta que específicamente en ese sermón que se dio en el monte, se hablaron acerca de las aventuranzas y de muchísimas cosas. Entonces, por eso yo estoy completamente seguro que este sermón que Cristo mismo dio en el monte de las aventuranzas es lo que ha cambiado la humanidad y realmente la vida de cada uno que ha recibido en su corazón la palabra de Dios. Entonces, porque prácticamente en todo este sermón habla tal vez de lo que nosotros, del contexto de todo lo que es la Biblia específicamente. Aún cuando vemos las cartas de Pablo, podemos ver cómo se pueden asemejar tal vez a cada uno de estos sermones que dio Cristo. Cuando vemos a predicar a Pedro, basados a muchas de las cosas que tal vez se habló en este monte, con este sermón. Entonces, regresemos y podamos entender. Si nosotros leemos nuestra Biblia en Mateo, en el capítulo 1, vas a darte cuenta que empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Posteriormente que termina de hablar de la genealogía de dónde viene Jesucristo en el cuerpo natural, en el capítulo 2 tiene como subtítulo Los magos del Oriente. Entonces nosotros conocemos toda esa historia, no como Cristo o como Dios le manda señales, habla directamente a los magos para que digan dónde iba a estar Jesucristo de recién nacido, ¿no? Posteriormente, si nosotros seguimos hojeando, en el capítulo 3 habla de la predicación del Juan el Bautista. Nosotros debemos conocer y sabemos que Juan el Bautista fue el que empezó a encaminar el ministerio de Jesucristo. Pero si nosotros leemos el capítulo 3, versículo 2, desde el 1 dice, Mateo 3, desde el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Mira, cuando nosotros hablamos de reinos, o muchas veces cuando vemos películas, por lo general nosotros nos damos cuenta que un reino se compone de un castillo, se compone de un rey, una reina, sus príncipes, sus guerreros, la gente que vive alrededor del castillo. O sea, prácticamente es un lugar que es establecido en cierto sitio y subsiste por medio de todo lo que ellos mismos hacen, ¿no? O sea, de sus reglas, de todo lo que conlleva eso. Entonces, cuando nosotros venimos y nos acercamos a una vida cristiana, prácticamente nosotros estamos saliendo del reino de las tinieblas y estamos viendo al reino de la luz, de la vida. Entonces, este versículo del capítulo 3 del versículo 2, yo creo que es uno de los mensajes que de igual forma empiezan a marcar diferencia en esta humanidad. Con esas dos simples palabras que hablaba Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hoy por hoy yo creo que puedo entender y comprender realmente lo que está significando este versículo para mi vida. Uno, realmente poder entender y comprender que tenemos que cambiar nuestro rumbo de vida para poder ser partícipes del reino de Dios. Pero que también el reino de Dios no inicia cuando nosotros vamos al cielo para vivir en todo lo que la Biblia nos ha prometido. Esas calles de cristal,
estar delante de la presencia de Dios. No, 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 no. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, es cuando nosotros empezamos a recibir a Cristo en nuestro propio corazón. Y el reino de Dios comienza en esta vida. Nosotros no tenemos que esperar a partir y llegar al cielo para poder gozar de toda la bendición de ser parte del reino de Dios. Nosotros empezamos a gozar de todos esos privilegios de la bendición cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros le empezamos a creer a Dios todas sus promesas y nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser diferente. Cada uno de nosotros que hemos recibido en nuestro corazón a Cristo, hagan memoria cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. Y no estoy diciendo que nosotros no tengamos problemas ahora como cristianos, sino que nosotros al recibir realmente todo el amor de Cristo, cuando nosotros entendemos, comprendemos y recibimos el amor de Cristo, su misericordia, su favor y todo con lo que eso conlleva, créeme que tu vida, a pesar de que esté vuelto en medio de una adversidad, realmente siempre vas a tener la confianza puesta en Dios. Y tu vida, como recibas las cosas, como la paz, con la tranquilidad, con el gozo, realmente van a respaldar lo que tú puedes hablar como cristiano. Lo que tus hijos empiezan a vivir, aunque tus hijos muchas veces tropiecen en este caminar, cuando tú pones tu confianza en Dios y sabes de quién puede venir la dirección, te aseguro que tarde o temprano, aunque pases esas adversidades, siempre vas a tener un fruto digno de ser un cristiano. Como un ejemplo muy personal, yo tengo muchísimas expectativas, tengo muchísimas esperanzas puestas en la vida de mis hijos. Cuando los miro, yo sé que muchas veces le digo a mi hijo el más grande, ¿sabes qué? Me va a sacar canas verdes. Y muchas veces se molesta porque lo estoy regañando o estoy encima de él. Y muchas veces me pone su mala cara. Tampoco me recibe, ay papá, qué bonito que me estás regañando. No sé si tu hijo lo hace, el mío no lo hace. Y muchas veces yo me molesto y me enfurezco. Llega un momento que muchas veces digo, sabes que ya ni le quiero decir nada. Pero una de las cosas que le doy gracias a Dios, que muchas veces cuando nosotros regañamos, y aunque muchas veces nuestros hijos no lo puedan entender, no lo puedan comprender, cuando nosotros ponemos o tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de Dios, te aseguro que Dios va a respaldar tu consejo, porque aunque nosotros no sabemos ser padres en lo natural, buscando genuinamente y con un corazón la voluntad de Dios, te aseguro que Dios te va a respaldar. Y van a pasar ciertas situaciones, aun cuando tu hijo esté medio rebelde, que a través de la vida vas a ver que lo que tú le dijiste en su momento era para su bienestar, para él, que aunque en su momento no lo quiso aceptar, tal vez Dios tuvo que tornar todo para que pueda aprender una lección. No sé cuántas veces han escuchado, es que nadie sufre en pellejo ajeno. Tristemente, Dios nos ha, a través de todas las escrituras, nos ha dado muchísimos ejemplos de gente que le dice que no a Cristo y a mucha gente que le dice sí a Cristo. La vida completamente diferente. O sea, como que nos da muchísimos ejemplos. Entonces, realmente nosotros como humanidad, cuando estemos delante de la presencia de Dios, no vamos a tener ninguna justificación para decirle nosotros no sabíamos. Pero tal vez muchas veces porque nuestra batalla es con nuestro propio yo, con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, tenemos que pasar ciertos tragos amargos en nuestra vida para que podamos comprender realmente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque muchas veces, aun cuando como cristianos sabemos, porque no somos ningunos mensos, ¿sí o no? Porque de alguna manera nosotros ya crecimos, tenemos empleo, sabemos ganar dinero de alguna forma, estamos ciertamente educando a nuestros hijos. Entonces, no quiere decir que nosotros seamos unos retrasados mentales, ¿no? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y escuchamos o leemos la Biblia, podemos entender y comprender lo que dice, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, no, es que realmente la Biblia tiene que ser interpretada por no sé qué instituto. No es cierto, porque de alguna forma cuando tú lees las Escrituras y dice las Escrituras que realmente nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, dime qué tan difícil es comprender eso, qué tan difícil es entender eso. Muchas veces nosotros, aún como cristianos, nuestra gran batalla tal vez es con nosotros mismos. No por nada las Escrituras dice que tenemos que tener cuidado, lo que Pablo le decía a Timoteo, de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros, aún conociendo la verdad, creemos, y tal vez sea nuestra batalla
por muchísimo tiempo, pero son las batallas que cuando nosotros nos ponemos nuestra mirada a Dios, son de las cosas que realmente vamos a poder librar. Y aun cuando tenga que pasar consecuencias, te aseguro que cuando Dios te lo revele, aún tú le vas a dar gracias a Dios cuando pases tragos amargos, porque sabes que es la corrección de Dios para la vida de cada uno de nosotros individualmente, en pos de que nosotros podamos tener una vida digna y llena de bendición de parte de Dios, y empecemos a hacer esa diferencia. Y no te tengo que dar muchos ejemplos. Muchas veces nosotros como padres, ¿a quién le gusta pegarle a sus hijos? Sinceramente, mira, yo tengo 3 hijos, el mayor es el varón, y las otras 2 son pequeñas. Sinceramente a mí no me gusta pegarle a mi hijo. Yo muchas veces le digo a Isaac cuando le he tenido que, ahorita no tanto, sino que más, cuando era más pequeño, le decía, es que Isaac, no me gusta pegarte, de hecho hasta me duele pegarte, pero muchas veces lo tengo que hacer por con tal de corregirte, porque yo, como persona más grande que tú, ya tengo una experiencia de acuerdo a esa vida, y como conociendo, lógicamente no quiero que pases por lo mismo. Y tengo otras 2 niñas, que ellas, por lo consiguiente, si me duele pegarle al varón, a las niñas, muchísimo peor. Y de hecho yo le he pegado más a Isaac que a las niñas. A Suri, cuando yo le digo Suri y le levanto la voz, no, hombre, es un mar de lágrimas, porque no está acostumbrada tal vez a tanto. Pero realmente, sinceramente, muchas veces nosotros lo hacemos con el afán de que su vida sea completamente diferente, de acuerdo a nuestras propias experiencias. Entonces imagínate cuando Dios nos compara como hijos, que realmente Él quiere siempre que nosotros tengamos la bondad de parte de Él, y que realmente nosotros podamos tener una vida llena de su bendición. Entonces a mí me impresiona que cuando nosotros estamos leyendo el inicio de este sermón, dice que nosotros no tenemos que llegar, bueno, lo que Juan el Bautista decía, nosotros no tenemos que estar esperanzados a que moramos o dormamos y partamos al cielo para empezar a gozar del reino de Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre la gente que no conoce a Cristo, que nosotros podemos sentir palpablemente los beneficios de participar del reino de Dios. Muchas veces a nosotros dicen, son unos fanáticos, son unos locos fanáticos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, a raíz de nuestro fanatismo, si así lo quieren llamar, todo lo que hemos recibido, créeme que no vas a querer nada más, sino que ser fanático de eso. A mí me impresiona mucho el corazón de los niños. Una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros tenemos que recibir las cosas de Dios como si fuéramos niños. Tú los ves, su genuidad, su sinceridad, y tú dices, realmente yo debo tomar las cosas de Dios como ellos lo toman. Muchas veces se ha hablado de cómo se llama de mis hijos, cómo van creciendo, lo que dicen, lo que hablan, porque a mí me gozo, me disfruto ver realmente cómo ellos pueden expresarse las cosas de Dios con tanta naturalidad, que muchas veces digo, quiero esa naturalidad de Cristo en mi vida. No estar que mi vida no esté llena de todos esos prejuicios de que tengo que hacer dinero, tengo que trabajar para mi bienestar, sino que realmente nosotros podamos entender que nuestro bienestar, ¿de quién viene? De Cristo, del favor de Dios. Entonces, ahorita ustedes bien saben que se hizo lo de la escuelita de verano. Realmente eso es un hitazo, porque yo le decía a mi esposa, yo no sé si el día de mañana van a venir sus papás, no van a venir. Con lo que estos muchachitos reciban en este evento, puede hacer la diferencia. Y tal vez no sea mañana, tal vez no sea pasado, tal vez sea cuando ellos estén casados. Lo que ellos se van a llevar en su corazón, que pueda tener su fruto en el momento que Dios lo diga, ¿no? Entonces, este año tuvo la oportunidad de asistir el hijo de mi sobrino. Es un güerito. No hablo de las demás personas porque pues yo es el que venía a buscar, el que me lo llevaba, con el que platicaba, como fue, ¿no? Los demás, tal vez con las personas que lo trajeron tienen sus propias experiencias, ¿no? Pero él vino y a mí lo impresionante me gusta. Es un niño muy despierto, muy chispa. Entonces él no tiene ni una vergüenza, enseguida se interrelaciona. Pero a mí me encanta que cuando él vino se supo interrelacionar de una manera sorprendente, sino que empezó a recibir, y cuando yo veía las fotos que publicaban por medio de las redes sociales, la manera en que estaba orando,
Y lo que posteriormente me mandaban por mensaje sus papás al decirme, oye, me dice, de hecho, él viene el lunes, que fue el primer día, su familia se va al puerto el día siguiente, el martes, y él dice, yo no me voy al puerto. De hecho, el lunes él estuvo diciendo, ¿sabes qué? Mañana no voy a venir porque se van al puerto y me voy al puerto. Pero después de recibir todo lo que recibió el lunes, llegó a su casa y dijo, yo no me voy al puerto, yo quiero regresar mañana a mi escuelita de verano. Y sus papás no tuvieron más que hacer que traerlo en la mañana, irse al puerto ellos y regresar a buscarlo al mediodía y volvérselos a llevar y traerlos al día siguiente. Pero cuando tú ves que esos muchachitos empiezan a recibir realmente con una genuinidad a Dios en sus corazones, tú dices, realmente vale la pena. No simplemente la escuelita de verano, sino lo que nosotros recibimos día con día cada vez que nosotros venimos al servicio. Muchos lo van a aprovechar y eso me llena de muchísimo gozo. Otros tal vez no, me puede llenar de muchísima tristeza. Pero nosotros que venimos y tenemos este privilegio, no lo desaprovechemos, porque eso puede hacer la diferencia en la vida de nosotros y la gente que muchas veces nos está mirando. Y yo siempre les he dicho, muchas veces yo creo que a los niños los subestimamos de alguna forma, porque tal vez cuando a ti te dicen vas a ser pastor de jóvenes y tú dices wow, voy a pastorear a los jóvenes, y vienes y le echas todas las ganas del mundo, pero tal vez que cuando te dicen vas a ser maestro de escuelita dominical, tú no lo tomas con el mismo ímpetu, porque dices al fin y al cabo son niños, entonces llego a tomar clase, llevo a dar clase y tal vez si doy la clase, la estudio y la doy. Pero muchas veces en tu corazón sabes que te gustaría estar dándole curso tal vez a los jóvenes, o predicar un devocional, o predicar un domingo, un martes. Entonces, yo siempre he creído y lo he entendido, que lo que nosotros les sembremos a esos niños en el corazón, es lo que va a repercutir el día de mañana. No es que tampoco no le estemos dando la importancia al grupo de jóvenes o al grupo de adultos en los servicios, sino que realmente nosotros tenemos que entender que cuando nosotros recibimos la bendición y el favor de Dios, aún para participar dentro de sus ministerios, son cosas que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque no es de muchos, no es de cualquiera, vaya. Entonces, regresando a la historia del hijo de mi sobrino, me encanta, porque ahorita cuando hubo la clausura, vino su abuela, vino su bisabuela, vino su abuela, vino su tía, vino su abuelo, vino prácticamente toda la familia. Y él se paraba y le decía, yo quiero ser cristiano, les decía. Se lo dijo a su bisabuela, se lo dijo a su abuela. Y la verdad, no sé qué le hayan dicho afuera, pero sinceramente yo creo que sus palabras fueron sinceras también de esas personas, ¿no? De sus abuelos. Le dijeron, ¿sabes qué? Qué bueno, si vas a ser cristiano, qué bueno. Entonces mi esposa me dice, este niño recibió mucho, recibió muchísimo, a tal grado que quiere venir hoy y esperemos que vengan. Me dijeron que me lo iban a traer en el otro servicio, ¿no? Recibió tanto que yo estoy seguro que no sé si va a venir hoy o no va a venir, pero va a ser una semilla que se sembró, que el día de mañana va a tener su fruto. No sé si va a venir a la iglesia, no sé si va a ir a otra iglesia, pero en su momento va a tener su fruto. Y lo que me encanta, fíjate, y ellos no se están oponiendo, sus familiares, porque de alguna forma él ha tenido problemas. Lo han operado 8 veces de su riñón. Lo han llevado a México porque su riñón produce piedras. Tengo entendido que le han dicho, ¿sabes qué? No hay que, una operación más o 2 operaciones más puede llegar a ser hasta mortal por tantas operaciones. Entonces ellos dicen, no sé si en su corazón de ellos, que vaya donde están asistiendo sus tíos, nosotros, para que Dios los sane. Entonces mi esposa me decía, Dios puede hacer grandes cosas, y es verdad, pero me dice, lo bueno sería que si ellos quieren recibir la bendición de parte de Dios, vengan también los papás, o vengan la abuela. En el contexto, es verdad, pero yo le decía, mira, yo la verdad no sé cuál se vaya a ser su actitud de ellos el día de mañana, pero con lo que haya recibido este niño, en verdad yo creo que va a dar su fruto. Va a dar su fruto. No sé si para sus papás ni para sus abuelos, pero para él, yo sé que esa semilla valió la pena. Entonces, esa es la historia de alguna manera de él, pero tal vez los otros niños que vinieron
tienen sus propias historias y están súper animados. Entonces, creo que nosotros debemos entender que el ser parte del reino de Dios y de poder ser parte de lo que nosotros escuchamos, sermón tras sermón, basados en las Escrituras, son de las cosas que realmente nosotros tenemos que darle valor. Porque es lo que nos va a llenar, nos va a satisfacer y realmente nos va a poder dar dirección, visión, como lo quieran llamar, sino que realmente va a tener un sentido nuestra propia vida. Y nosotros no nos vamos a estar afanados como estábamos antes de conocer a Cristo. ¿Sabes qué? Voy a hacer dinero y conseguí todo el dinero del mundo, pero mi matrimonio se tronó. ¿Sabes qué? No voy a hacer un chorro de cosas, pero en ese lado sufrí. No, porque lo que Dios promete es que realmente tu vida esté llena del favor de parte de Dios, y que muchas veces, aunque nos parezca duro porque nos tienen que corregir, realmente el fruto que nosotros recibimos como cristianos y como ser partes del reino de Dios, te aseguro que es un fruto, dice, apacible de justicia, sino que es justo, te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Y no importa si tengas el oro, todo el oro del mundo, o no lo tengas, con que tú tengas el favor de Dios, tú tengas el gozo de Dios, te aseguro que tu vida va a ser completamente diferente. Cómo vas a mirar las cosas y cómo mismo la vas a recibir. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso es lo que tiene que hacer diferencia. Si nosotros vamos ahorita a Mateo 5, dice, comienza, bienaventurados. Escucha, nosotros, y siempre se nos ha dicho, ¿cuál es el significado de ser un bienaventurado? ¿Ah? Ser feliz. De hecho, en la Biblia de estudio te da el significado de ser feliz. Y yo de alguna manera lo busqué, y siempre en el diccionario, en el internet, te dice ser feliz. Pero escucha, nosotros no tenemos que confundir esta felicidad que el significado de felicidad que le está dando la Biblia al ser bienaventurado. Porque muchas veces la felicidad como tal, en los estándares naturales, tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? Por ejemplo, yo voy a comprarle unos zapatos a mi hijo. Y yo le digo, hijo, te voy a comprar unos tenis. ¿Qué tenis quieres que yo te compre? Y él viene a ver y me dice, quiero estos, unos tenis para jugar fútbol. Y yo le digo, no te los voy a comprar. Yo no te vine a comprar tenis para que vayas a jugar fútbol, sino unos tenis bonitos para que puedas salir, para que puedas ir a la escuela. Y se pone su cara de triste. Y yo digo, Isaac, te vamos a comprar unos tenis. Escoge unos tenis, es que a mí me gustan esos. Entonces, muchas veces tú ves que aunque le da gusto que le van a comprar tenis, pero no le estás comprando lo que él quiere, efectivamente. Entonces, muchas veces nuestra felicidad siempre va a depender de nuestra emoción, de lo que nosotros buscamos y de lo que nosotros queremos de alguna forma, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que confundir la felicidad emocional a la felicidad que te da ser el bienaventurado. Entonces, fíjate, cuando tú realmente eres bienaventurado, dice que el contexto de la bienaventuranza tiene que ser la llenura y la completa satisfacción del favor de Dios en nuestras propias vidas. O sea, que nuestra felicidad no es porque nos van a comprar algo que nosotros querramos, sino que realmente nuestra felicidad o nuestra bienaventuranza tiene que venir de lo que nosotros hemos conocido de parte de Dios, de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, porque dice que cuando nosotros realmente hemos entendido y comprendido lo que Dios está haciendo en nuestra vida tiene que estar prácticamente ya satisfecha. No sé si me explico. Muchas veces, muy en lo personal, cuando yo me pongo a orar delante de Dios, por lo general no me gusta pedir. Y no me gusta pedirle a Dios cosas para mí. No es que no lo haga, sí lo hago. No sé si les ha pasado a ustedes, cuando alguien te ha dado, en este caso cuando Dios, tú sabes que te ha bendecido, por donde tú quieras mirarle,
y de alguna forma tú tienes una necesidad y tú sabes todo lo que Dios ha hecho por ti y vas de nuevamente a pedirle a Dios, como que muchas veces dices, he recibido tanto de Dios que aun cuando estoy delante de Dios me da muchísima pena seguir pidiendo. Entonces muchas veces eso me pasa en mis oraciones. Entonces por eso muchas veces, si se dan cuenta, yo siempre que hablo una oración siempre doy gracias y hablo mucho de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, cuando tú realmente, una vez leí en un devocional que decía, cuando realmente nosotros sabemos qué es la misericordia de Dios, nuestra actitud como las personas que hemos recibido la misericordia tiene que ser de completamente agradecimiento. O sea, que realmente nosotros tenemos que estar prácticamente postrados a los pies de Dios, sabiendo que todo lo que nosotros habíamos padecido a consecuencias de pecar era porque nosotros mismos lo merecíamos, y que lo que nosotros hemos recibido como Dios ha sido realmente gratuito, ha sido el favor de Dios que nosotros no nos merecíamos, pero simplemente Dios, porque nos ha amado, nos los ha dado. Entonces nuestra actitud tendría que ser, ¿sabes qué, Dios? En verdad, yo no sé por qué tú has hecho todo lo que he recibido de parte de ti, porque yo sé y estoy completamente seguro que no merecía nada. Dime si es verdad, tú merecías ser cristiano. Por donde tú le quieras ver, tú no lo merecías. Lo único que tuvimos que hacer de alguna forma, si es que lo hemos hecho, arrepentirnos y poder entender que ahora somos parte del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros en verdad hemos recibido eso, entonces nosotros tenemos que sentirnos completamente satisfechos de la obra de Dios y saber que aunque Dios nos quiera bendecir y nos siga bendiciendo, realmente, aunque no lo haga o decida ya no hacerlo más, con lo que tenemos estamos más que pagados, ¿sí o no? Mira, a mí me gustaría tener una casa de 2 pisos. Y yo siempre le digo a mi esposa, ¿sabes, Carla? Algún día, vamos a tener una casa de 2 pisos. Y lo digo así con el afán para que Dios me escuche No, pero le digo, pero sinceramente, aún aunque no la tengamos, realmente nosotros tenemos que tener un contentamiento con las cosas que Dios nos ha recibido. Aunque tengamos una casa de 1 cuarto, que nos tengamos que meter todos a dormir allá, pero tenemos que estar contentos de tener ese techo en el cual nosotros podamos, recibir. Ayer estábamos, no ha llegado, pero estábamos celebrando su cumpleaños de doña Elia, sí, la hermana Elia. No hizo la gran cosa, de hecho yo ni lo sabía. Yo cuando llegué de hacer algunas diligencias me dice Carla, oye, nos invitó a comer queso relleno Katy, doña Elia, Alfredo, que si vamos ayer. Está bueno, y fuimos. La casa no es grande, es una casa de Infonavit y todo. Pusimos la mesa, a diferencia de la casa mía, en mi casa tienen alargado tal vez 1 metro más, no es la gran cosa. Pero metemos una mesa y nos sentamos allá y ya prácticamente así todos apachurrados, ¿no? No sé qué haya sentido en su corazón ella, pero al nosotros estar participando juntos con ella de su cumpleaños, y fue un queso relleno, refresco, o sea, no fue ni siquiera así una fiesta muy, muy grande, sino realmente saber que ella estaba festejando su primer año como cristiana. Realmente digo, eso no tiene precio. Y no es porque me estuvieran festejando a mí, sino saber que es una persona que nos conoció, nos vio y recibió, y esté cambiando su vida. Entonces cuando dices, realmente yo estoy completamente satisfecho, entonces no me importa tener una casa de 2 pisos, sino que realmente lo que yo pueda mostrar como cristiano pueda tener un fruto que se pueda mirar en las demás personas. Y que aunque nosotros hayamos comido un queso relleno y después se nos haya ido la luz y el viento y todo, porque fue todo un show, y terminamos en la puerta de la casa en un tingladito y todo, con las mesas vacilando, y al punto, tú dices, son de las cosas que valen la pena. Cuando tú dices ver una familia que se está restaurando, son de las cosas que vale la pena. Y eso nos tiene que satisfacer, y realmente nuestra vida tiene que estar llena con un gozo que la gente no va a poder entenderlo, pero es algo que nos va a llenar, y nuestra cara siempre va a estar reflejando lo satisfechos que estamos por ser cristianos. Y no es porque nosotros tengamos posiciones, dinero, coches, lo que quiera, y si los puedes tener, qué bueno, y tenlos. Pero realmente nuestra satisfacción es realmente comprender y entender lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer diferencia en nuestras vidas. Dice,
Si nosotros vamos a leer el Salmo 16:11. ¿Están allá? Ok. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Hagan una pausa ya. Dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado o tal vez muchas veces nosotros lo dijimos o nos llegamos a expresar de esa manera? Qué difícil es la vida. O qué perra vida tengo. O si la vida fuera más favorable conmigo. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a consecuencias de estar insatisfechos de nuestra vida o de la vida que estamos llevando. Empezamos a decir todo ese tipo de frases. Y muchas veces eso nos amarga, nos empieza a tener problemas. Una de las grandes características que tenemos como una humanidad, tal vez como mexicanos, no conozco otros países, no conozco a otras personas de otros países, pero por lo general las personas que conozco como yucateco y como meridano que soy, es que muchas veces nosotros como personas creemos que todo gira alrededor nuestro, ¿sí o no? Que lo que nosotros creemos es lo correcto y está bien. Y muchas veces eso nos lleva a criticar a medio mundo. Criticamos a la vecina, criticamos a la persona de al lado de la casa, muchas veces a los propios familiares los estamos criticando, cuando nosotros no nos damos cuenta de la vida que nosotros mismos tenemos. Pero yo creo y siento que eso, ¿por qué nosotros tomamos esa actitud? ¿O por qué la humanidad toma esa actitud? Porque muchas veces nosotros no entendemos ni siquiera dónde nosotros estamos parados. Porque si nosotros conociéramos realmente el propósito de Dios, pudiéramos entender que Dios nos ha prometido muchísimas cosas, nos ha dado responsabilidades por donde quiera que nosotros nos movamos en la Biblia. Pero cuando nosotros en verdad tenemos la identidad de Dios, te aseguro que tú empiezas a entender y a comprender las cosas que están pasando alrededor tuyo. Y ya no te vas a ensimismar en ti mismo y empiezas a entender el porqué de la vida. El por qué Dios permite, el por qué Dios no permite, por qué Dios, y aunque realmente dice la Biblia que no es del quien corre, ni del quien quiere, sino del que Dios tiene misericordia, nosotros sabemos que muchas veces el actuar de Dios no podemos ponerle ningún pero, ni tampoco podemos criticar cómo realmente Dios actúa. Y muchas veces Dios nos sorprende en gran magnitud. Muchas veces para nosotros, las personas que no se van a convertir, son las primeras que se convierten, ¿sí o no? Por ejemplo, mira, yo siento que nosotros hemos recibido de parte de Dios muchísimas cosas. Cuando yo me convierto, te voy a contar así rápidamente. El pastor Armando y la pastora Silvia empiezan a venir a la iglesia junto con Edier y con Lina. Son los primeros que llegan a la iglesia. Y de alguna forma le empiezan a hablar a mi esposa, a Carla, que trabajaba con el pastor Armando y con Rosy, la otra, la hermanita de mi esposa, en la misma maquiladora. Entonces llegaba Carla a la casa y me decía, oye, fíjate que mi hermana, Armando, están yendo a una iglesia y me están diciendo, y aparte ya empecé a averiguar, y a veces me llevaba hasta folletos de los testigos de Jehová. Y yo ahí como que, está bien, y así como que medio ignorándola, ¿no? Y la tele. Entre todas esas cosas llegó la famosísima frase que me decía, que nunca se va a olvidar, parece que tú te casaste con la tele, porque pues uno como hombre está en la tele, te están hablando y estás escuchando. Entonces de alguna forma ella empieza a recibir. Y me acuerdo que llega un domingo y me dice, llega una vez y me dice, oye, nos invitó mi hermana y mi cuñado a que asistiéramos a la iglesia. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a ir.
y nosotros llegamos a la iglesia ese día. Ese día cuando nosotros llegamos, nos invitan a pasar para que hagamos la oración de fe. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, el pastor se quebranta, empieza a llorar. A mí me conmueve el corazón y digo, está llorando. Pero él dice una cosa que nunca se me va a olvidar. Y él dice, y se refiere a la familia del pastor Armando y la pastora Silvia. Le dice, yo siento de parte de Dios que un día va a estar toda tu familia acá en la iglesia. Sinceramente yo nunca, cuando escuché eso, y hasta la fecha, cuando dijo eso, enseguida yo miré y sentí que estaba hablando de la familia, de cómo se llama, específicamente de la pastora Silvia, sus hermanas, sus hermanos, su papá. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ver esa profecía cumplida. ¿En qué sentido? Porque realmente no es que ellos estén congregando y que todos sean cristianos. Ellos han conocido y han palpado y han visto lo que en general los que se han convertido eran antes y son ahora, con sus defectos, con sus problemas, con lo que sea, pero han visto la diferencia. Y de alguna manera, cuando tú hablas con ellos, mira, yo tuve una amistad directamente con mis cuñados, y más con el chico, que es más o menos, más grande que yo, pero no es por mucho, es caso 4 años, 5 años, algo así. Pero anduve yo mucho con él, jugando fútbol y todo. Entonces, él era una persona que de alguna manera lo respetaban por ser un maleante de por allá. Entonces, él siempre nos trataba insultos, bueno, nos tratábamos porque todos, ¿no? Insultos y eso y lo otro, y apodos hasta no más. Entonces, ahora yo en lo personal, cuando yo tengo un trato con él hoy por hoy, realmente ya es de muchísimo respeto. Él ya no me dice por mi apodo y yo tampoco me refiero a él con apodo. Entonces ahí me doy cuenta que empieza a haber diferencia, ¿no? Entonces hace unos meses atrás, y él ha venido acá, han venido los 2 hermanos, han traído a sus esposas, en servicios, en todo, en eventos, en lo que sea. Igual hay una foto ahí en Facebook que se publicó, que nos tomamos allá en la casa del pastor Armando en el comedor, donde están, ese día vino, a excepción de ellos 2, los varones, pero todos los demás estaban acá. Cuando yo miré esa foto y cuando yo empecé a ver todas esas cosas, me di cuenta, digo, en verdad que Dios es real y cómo cumple sus promesas. Enseguida me vino a la mente el día ese cuando el pastor nos dijo, ¿sabes qué? O dijo, un día van a llegar y van a estar todos en la iglesia. Y dije, ¿sabes qué? Ese día se ha cumplido. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú ves realmente los milagros de Dios. Y son de las cosas que te tienen que estar sorprendiendo todos los días de tu vida. Entonces, una vida que realmente, cuando nosotros entendemos realmente la vida que te da Cristo, que son esas sendas que está hablando este versículo, te das cuenta que los caminos de Dios, son inescrutables, pero también te van a sorprender todos los días de tu vida. Y ese te tiene que dar un gran ánimo para estar todos los días buscando de Dios, ya sea aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y regresando nuevamente a lo que era mi conversión, cuando llego, empezamos a tener un celo por estar predicando y le predicábamos a todo el mundo y por lo general a nuestras familias, ¿no? Entonces yo me acuerdo que muchas veces le hablábamos de alguna forma a David y a María, que ya estaban andando juntos y todo, y yo siempre me acercaba y le decía a Carla, no perdamos nuestro tiempo, ¿por qué le vamos a estar predicando a María y a David? Si sabes que ellos nunca se van a convertir, son los más duros, son los más que no entienden, te empiezan a rebatir todo, prácticamente son unos ignorantes de eso. De hecho, ellos ahorita creo que no agarran rencor ni raíz de amargura. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Hace muchísimos años la cabina no era lo que es ahora, era un cuadrito súper pequeñito y estaba yo ahí parado, estábamos poniendo las alabanzas con el hermano Rodrigo y quedé parado. Cuando vi entrar a mi primo, a David allá, pues cuando dije, ¿sabes qué? Son de las cosas que cuando tú dices, la verdad hasta lagrimé ese día, porque dije, mira,
uno en su naturalidad, aunque ve los milagros de Dios, como que te queda la duda, no, ese no se va a convertir, ese nunca se va a convertir. Pero para la sorpresa nuestra, muchas veces son los que primero se convierten, o sí se convierten. ¿Será? No, sí ya se convirtieron. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, son las cosas que realmente vale la pena, y vale la pena luchar. Muchas veces nosotros hemos escuchado, cualquiera que se pare aquí en el púlpito, el pastor Edwin, el pastor Brian, peleen por las batallas por sus hijos, son cosas que realmente valen la pena. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender todo eso, es cuando Dios nos está mostrando en verdad esas sendas de una verdadera vida. No la que nosotros estábamos acostumbrados a llevar anteriormente, donde todo era un caos, donde realmente palabras, o sea, promesas no se cumplían, gastadera de dinero, o sea, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Ahora en Cristo es lo que realmente que tenemos que estar mostrando como diferencia a las demás personas, porque nosotros hemos conocido lo que como inicia este versículo, conociendo, o porque Dios nos ha mostrado las sendas de una verdadera vida. ¿Qué versículo era allá? Me mostrará las sendas de la vida. Entonces, delante de la presencia, que es realmente de lo que nosotros como cristianos nos estamos gozando hoy por hoy, es, nosotros como cristianos tenemos bien dicha muchas veces la palabra de que, ¿sabes qué? El cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Cristo. Pero que eso sea real en nuestras vidas, que no simplemente sea de boca para afuera como un texto o una verborrea cristiana que tengamos, porque lo general a cualquier cristiano que tú le preguntes te van a decir, es que no es una religión, es una relación personal con Cristo. Pero que cuando nosotros realmente lo digamos es porque realmente lo hemos sabido y lo hemos creído y lo estamos palpando en nuestra vida, para que pueda ser reflejado en nuestro ser, en nuestra familia, porque dice que solo en la presencia de Dios va a haber una plenitud. ¿Qué es plenitud? No sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero ser pleno o estar lleno de la plenitud es que estés lleno hasta más no poder, ya casi rebosando, no sé si me explico, o sea que ya no te quepa ni un milímetro más de nada, ni un mililitro de nada más, o sea que estés hasta el tope. Entonces, si nosotros estamos viniendo a buscar de Dios, hace unos años atrás, el pastor vino y dijo, vamos a hacer un ejemplo, y agarró dos botellas de agua, si no me equivoco. En una le echó cierta basurita, o no sé si fue basura o fue aceite. Ustedes saben que el aceite con el agua no se lleva. Entonces, cuando empezó a llenar la otra botellita con todo el agua, el aceite, ¿qué empezó a hacer? Empezó a salir hasta no quedar más nada, y el agua se quedó pura agua, ¿no? Y pudo seguir llenando. Entonces, la palabra de Dios, la escritura, es lo que significa en nuestra vida como creyentes. Que cuando nosotros venimos a recibir, el aceite viene siendo nuestro pecado, todo lo que nos aparta de Dios. Nuestro estado carnal, nuestros pensamientos carnal. Cuando nosotros venimos a la iglesia a recibir aguas de vida, que es como se refiere la Biblia de las Escrituras, es para sacar todo eso que nos está estorbando, para tener una verdadera relación con Dios. Ahora, si tú vienes y porque el que está predicando te cae mal, créeme que no estás recibiendo nada. Si tú vienes y tú te vas a estar durmiendo en la predicación, créeme que, dice, tu recipiente está sellado. Si yo le echo agua aquí con la tapita, ¿qué va a pasar? Se va a rebosar para cualquier otro lado. Y no quiero decir que un día no estés cansado, que no te estés... No estoy criticando a la gente que se está durmiendo, sino que realmente yo quiero que nosotros podamos entender que el que estemos acá es un privilegio que no debemos desperdiciar. Que estemos tratando de, aunque nosotros estemos batallando, aunque nos tengamos que poner palillos de dientes aquí en los ojos, tratemos de estar pendientes, porque al fin y al cabo no tu actitud va a ver, no lo que está pasando va a ver Dios, sino lo que está en tu corazón va a ver Dios. Y si tú no buscas hasta hacer lo imposible por prestar atención y escuchar lo que Dios está hablando por cualquier predicador, créeme que al que estás rechazando es a Dios, no es al predicador.
Entonces es cuando nosotros empezamos a tener realmente un problema. Me da muchísima tristeza porque dentro de la iglesia cristiana viene mucha gente y se va muchísima gente. Y te aseguro que por lo general el que se va son las personas que no recibieron nada. Son los que tuvieron su recipiente sellado. ¿Por qué razón? Es muy duro el pastor, simplemente nos está regañando, no me cae bien, no me simpatiza, me gusta más cómo predica el otro pastor. Te vas y empiezas a hacer de tu vida un completamente desastre. Tus hijos se vuelven homosexuales y tú sigues como una vida de cristiano y empiezas a criticar las cosas que aún te enseñaron en la iglesia cristiana y te escudas diciendo, ¿sabes qué? He conocido la verdad. ¿Por qué digo eso? Hace poco recibí un mensaje de una persona que me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Qué no sé qué? Es una persona que venía aquí a la iglesia y me decía, oye, me gustaría comentar unos versículos contigo. ¿Está bien? Está bien. Es que he conocido la verdad. Le digo, mira, no te hagas ilusiones mentales. Tú bien sabes que las personas por sus frutos los vas a conocer. Tú puedes hablarme todo lo que quieras de la Biblia o decir que tienes una verdad, pero si tus hijos y tú están mal, entonces, ¿para qué rayos me vas a venir y me vas a decir, te voy a dar estos versículos? Yo conozco que tus hijos se volvieron homosexuales. Tu matrimonio siempre ha sido un caos. Para que tú me vengas a decir que la Biblia no es la Biblia y que Jesús no se hable de Jesús, en verdad tú ya quedaste completamente tostado y tronado del cerebro. Entonces, es una persona que estuvo acá y se fue. Pero ¿cuántas personas no están así? Entonces, pero cuando ellos venían a la iglesia, ¿cuántas veces no se durmieron? ¿Cuántas veces tal vez no criticaron a la persona que estaba predicando? ¿Cuántas veces no criticaron a un hermano que se subía a testificar? Porque tal vez ellos creían tener un mejor testimonio que el que estaba compartiendo. Mira, aquí no es cuestión de que tu testimonio sea más grande que el mío, sino que realmente reconozcamos el perdón que hemos recibido de Dios. Cuando la Biblia habla, dice que realmente nosotros vamos a amar a Dios por lo mucho que nos ha perdonado. No es porque tu pecado sea más grande que el otro hermano, sino porque nosotros hemos recibido con gran estima el perdón de parte de Dios. Y tal vez, si es verdad, tú fuiste un descuartizador y tal vez simplemente yo mentí. Pero si yo sé que mi pecado me iba a apartar por mentir del reino de Dios y he sido perdonado por Dios, te aseguro que realmente yo tengo que estar siempre buscando la presencia de Dios y realmente ser humildes. Después, si nosotros leemos Efesios 1:23, ¿están allá? Dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hablando de Cristo. Desde el 20 dice, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, ¿dónde? Bajo de sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablamos de Cristo, el cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Hablamos de la iglesia y de Cristo. Mira, realmente a nosotros lo que nos tiene que llenar es Cristo. Dice Mateo 5, versículo 3. ¿Están allá? ¿Quién quiere leerlo?
Bienaventurados los pobres de espíritu. Hace muchos años atrás, o no muchos tal vez, el pastor José hizo una predicación acerca de lo que no es lo mismo una persona pobre de espíritu a una pobreza espiritual. ¿Se acuerdan? De alguna forma, está bueno ese, de alguna forma, la pobreza espiritual, todo aquel que conoce de Cristo, todas las carecemos. Pero el que es pobre de espíritu, mira, la característica entre una persona que es pobre de espíritu o pobre espiritual, no es ni siquiera la carencia del Espíritu Santo de Dios, porque al fin y al cabo eso, el que no conoce de Dios, no lo tiene, ¿sí o no? La característica bien especial, yo creo que es la humildad, porque el que tenga pobreza espiritual, nunca va a entender lo que es el favor de Dios y la necesidad que tiene de Dios. Puede estar arraigado a esa pobreza, pero su orgullo, su arrogancia, lo van a someter tanto que no va a entender que lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida es conocer de Dios y ser llenos de Él. El pobre de espíritu es el que humildemente reconoce la necesidad que tiene de Dios. Y como tal, la va a buscar, ¿sí o no? Mira, y yo creo que la diferencia muchas veces en el cristiano que se descarría, no simplemente en el cristiano que se descarría, porque yo estoy completamente seguro que cuando una persona es pobre en espíritu, va a tener sus batallas y tal vez muchas veces lo va a llegar a apartarse de la iglesia. Pero si es una persona que es pobre de espíritu, nunca se le va a olvidar lo que escuchó en la iglesia. Y aunque sea descarriado, va a seguir teniendo temor de Dios. Y de alguna manera, aunque Dios va a tener un trato con él y va a tener que pagar las consecuencias de su mal proceder, va a llegar un momento que tal vez Dios le devuelva la memoria o la conciencia y pueda regresar a los caminos de Dios. Y sinceramente, en nuestro corazón tiene que estar que cada una persona que venga a la casa de Dios sea una persona que venga con un corazón conforme al de Dios. Y un corazón conforme al de Dios, entiendan, cuando yo leo la Biblia y veo que a David es nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, no fue por su perfección, sino tal vez fue por su humildad de reconocer. Entonces, que la gente pueda llegar con esa necesidad y pueda entenderla, que aunque muchas veces se aparte en su soledad, en su desierto, haya una lucidez en un momento y pueda regresar a los caminos de Dios. Y tal vez no a esta iglesia, pero que pueda arrepentirse y realmente empezar a buscar de Dios. A diferencia del que tiene pobreza espiritual, que puede pasar 20,000 años en la iglesia, pero va a seguir siendo arrogante como el primer día que llegó, o como los días antes que llegara. Y es el que más va a criticar, es el que más va a hacer las cosas para sobreexaltarse él mismo. Y va a aparentar ser el mejor cristiano, cuando por fuera es todo lo contrario. Estaba yo platicando con mi esposa y le decía, mira Carla, digo, ¿ya viste esta muchachita? Una muchachita que está descarriada, fue cristiana. Mira, creció, porque digo, desde la escuelita dominical nosotros la conocimos, mira, creció, una muchacha guapa, pero qué tristeza que esté viviendo una vida tan desenfrenada como le está llevando hoy. Como lo que recibió, le entró por un oído y le salió por el otro. Y me dice, porque le digo, de alguna manera, cuando ellos se fueron de la iglesia, no se fueron como Gaby, que de alguna manera cuando Dios obra, te digo, cuando Dios siembra la semilla, tarde o temprano va a dar su fruto. Pero digo, ella se fue ya más grandecita, casi a los 15 años. De alguna manera, aunque sus papás no quisieran hacer la voluntad de Dios, teniendo ella tal vez ya la mayoría de edad,
¿Qué es lo mínimo que tendría que hacer? Buscar de Dios. Pero se conoce que le entró por acá y le salió por acá. Y tal vez muchas consecuencias tengan también los papás. Y me decía, ¿por qué? Porque me decía Carla, sí es verdad, me dice, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pudo influir mucho en su vida? La doble vida que pudieron haber tenido sus papás. Ser unas personas aquí en la iglesia y ser otras allá afuera. Porque también tenemos el ejemplo de muchachitas que hoy por hoy siguen asistiendo a la iglesia, tal vez con sus imperfecciones, como lo quieras ver, pero que ni su papá ni su mamá vienen. Pero ellos siguen viniendo tratando de buscar de Dios. Porque aún aunque estén pagando las consecuencias de sus papás, ellos de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener esa vida. No quiero desperdiciar lo que en la escuelita dominical aprendí, lo que en el grupo de jóvenes aprendí. Pero tal vez porque la diferencia entre ellos, una fue pobreza espiritual y la otra tenía pobreza de espíritu. Que pudo tener la humildad de entender y saber, estoy pasando un trago amargo, pero yo me voy a someter a la voluntad de Dios. Tenga que pasar lo que tenga que pasar. En la Biblia hay una historia de Jacob cuando se pelea con el ángel. ¿Ya la leyeron? Él se pelea con el ángel y le dice al ángel, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. El ángel se cansó y al final, ¿qué crees que hizo? Lo bendijo. Entonces, sinceramente, aunque muchas veces nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, que nuestro corazón esté pelear esta misma batalla que peleó Jacob para la bendición de Dios, realmente eso tiene que estar en nuestro corazón. Y nosotros nos podemos aferrar siempre doblando nuestra rodilla, estar orando, buscando de Dios con ayuno, con oración. Y aunque muchas veces creamos que el mundo nos está señalando y se nos está viniendo encima, y aún muchas veces dentro de la iglesia nos sintamos incómodos por nuestras actitudes o porque tal vez la gente nos empieza a señalar lo que quieran, aferrémonos a Dios. Porque Dios, al final al cabo, es el que va a sanar tu corazón, te va a quitar una raíz de amargura, porque te va a dar la identidad, te va a dar gozo, te va a dar la plenitud, y realmente vas a tener todo el contentamiento y vas a ser bienaventurado por cuanto eres un hombre pobre de espíritu. Que si bien te das cuenta, en este sermón, te digo y te repito, yo creo que ese de los sermones es el sermón que ha cambiado y cambiará el rumbo de todas las personas que reciben a Cristo. Porque si te das cuenta, tú lee paulatinamente cómo fueron dadas las cosas y tú vas a entender que fue una de las primeras predicaciones que dio Cristo después de cuando empezó a iniciar su ministerio. Dice que Cristo inició su ministerio a los 30 años. A los 33 fue crucificado. En 3 años Cristo estuvo haciendo milagros, fue echando fuera demonios. Pero cuando tú lees este texto bíblico, dice, el libro de Mateo, habla de su genealogía, habla de la predicación de Juan el Bautista. Posteriormente habla de que Cristo fue al desierto, fue tentado y saliendo de allá lleno con el Espíritu Santo, empieza a predicar, empieza a hacer milagros y empieza a escoger a los 12 apóstoles. Dice que cuando él predicaba se amotinaron una multitud y los llevó al monte. Y les empezó a dar esta predicación, comenzando con las bienaventuranzas, que habla acerca de que tenemos que ser pobres de espíritu. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué es? El reino de Dios. Entonces, fíjate, no nos hagamos a los bobos. Si nosotros en verdad no somos pobres de espíritu, no tenemos esa humildad de saber la necesidad que tenemos de Dios, créeme que no vas a ser partícipe del reino de Dios. Y no simplemente lo que hagas o dejes de hacer dentro de la iglesia, sino realmente lo que nosotros tengamos en el corazón. Que cuando nosotros nos pongamos a hacer algo, realmente sea en pos de lo que Dios nos está demandando. ¿Sí me explico? O sea, que realmente nosotros estemos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y de la misma manera que nosotros nos comportamos y participamos dentro de la iglesia, ¿dónde lo tenemos que hacer? Y más fuerte, fuera de ella, en nuestra casa, en nuestro hogar, y en el trabajo, y con la sociedad que nos está rodeando. Que nosotros que la gente pueda ver esa diferencia, la plenitud de Cristo
en nosotros, que esa va a ser la única esperanza que va a tener la humanidad para ver toda la gloria de Dios en nosotros y pueda decir, yo quiero ser cristiano. Que es lo que les comentaba, que el hijo de mi sobrino a su corta de edad es lo que pudo palpar. Él tal vez inconscientemente está diciendo, quiero ser cristiano. Pero esas palabras que él está diciendo, aunque tenga muy corta edad, lo ha recibido con genuidad. Porque él se gozó, lo disfrutó, participó. Y si realmente el día de mañana él decide ser cristiano junto con su familia, esposa, hijos, y no importa el tiempo que pase, créanme que el esfuerzo que hicieron los maestros de escuelita dominical valió la pena. Y tal vez el año pasado no se haga nada, pero con eso valió la pena. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que no se vaya a hacer, no es de maldición ni nada. Estoy dando un ejemplo de que si con eso bastó, todo el esfuerzo allá en la cocina es lo que valió. Todo lo que se puede hacer, aunque nos cueste muchísimo en lo físico, realmente vale la pena. Y esa tiene que ser la satisfacción que nos tiene que llenar para que nosotros seamos bienaventurados todos los días de nuestra vida y la gente lo pueda ver. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es infinita, Señor. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de conocerte, Señor, de participar de tu reino, Señor. Y te pedimos, Señor, que realmente nuestra vida pueda glorificar, Señor, tu santo nombre, Padre, tu palabra, Señor, y que podamos ser testigos fieles, Señor, de la obra tuya, Señor, como embajadores de Cristo, Padre. Así que en esta mañana te damos las gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.